Querida Iglesia, bienvenidos a la sesión número 21 en nuestro estudio bíblico de Apocalipsis, donde hemos estado avanzando versículo tras versículo y viendo lo increíblemente valioso que es este libro, ¿no es cierto? La palabra del Señor es un tesoro, realmente un tesoro del cual extraemos y extraemos en todo momento por la guía del Espíritu Santo realmente una riqueza profunda de conocer más a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a Jesucristo, a la Santa Trinidad. Así que oremos para que el Señor nos dirija hoy día en lo que vamos a estudiar hoy día y compartir hoy día. Padre Santo, te damos gracias por tu preciosa palabra y en este día te rogamos que nuestros corazones te amen solamente a ti, te adoren solamente a ti. Guíanos, Señor, en este estudio de tu palabra y confróntanos, anímanos, amonéstanos, que cada día podamos seguir creciendo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, estamos estudiando el capítulo 4 de Apocalipsis y estamos delante del glorioso trono de Dios. Ese trono, ¿no es cierto?, que está sobre todo. Y la vez pasada estuvimos estudiando respecto a los 4 seres celestiales. Vamos a repasar aquí algunos versículos para que nos recordemos. Está Juan en el salón del trono y dice así en el versículo 6. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. A ver, no sé si se acuerdan, me imagino que sí, la semana pasada estuvimos analizando estos 4 seres celestiales y cómo estos son llamados en la escritura en realidad también querubines, y vimos varios textos a lo largo de la escritura y lo potentes, poderosos y gloriosos que son y cómo ellos están ahí delante del trono de Dios, por un lado adorando a Dios y por otro lado resguardando la santidad de Dios. Y hoy día quiero detenerme un poco más desde el versículo 8 en adelante, que dice así: y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. A ver, estos gloriosos seres poderosos que están ahí, estos querubines que están en la presencia del trono de Dios, dice que ellos no cesan de día ni de noche de decir, de proclamar quién es Dios. Ellos no duermen. Para ellos, el adorar a Dios, el declarar la santidad de Dios, para ellos es descansar. No necesitan dormir. El descanso está en el Creador. Y ellos están ahí delante del Creador y están proclamando de que Él es santo. ¿Y qué significa que Él sea santo? Es que Él está apartado de todo pecado, está apartado de todo mal, y Él, la verdad es que es distinto a todas las cosas creadas. Estos 4 seres gloriosos están ahí ante el trono de Dios y no paran de decir que Él es santo. Y recuerden que ellos están llenos de ojos, ¿no es cierto? Lo ven todo, o al menos ven mucho. Y ellos también son muy poderosos y sin embargo dicen: el que está en el trono, Él, todo lo que ha hecho es perfecto, es justo, es agradable, todo es bueno lo que le ha hecho. Y no solo eso, Él tiene todo el poder, todo proviene de Él. Si el testimonio de estos 4 seres vivientes dice eso, es porque realmente es así. El que está sentado en el trono es santo, y no solo una vez santo, es 3 veces santo. Probablemente, por un lado, eso indica a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no es cierto? 3 personas en un solo ser, cada uno es santo. Y al mismo tiempo indica un gran énfasis. Y es interesante que la palabra ocupada sea santo y no, por ejemplo, amor. Por ejemplo, diciendo Dios es amor, amor, amor. O Él es bondad, bondad, bondad. Más bien el término ocupado es santo, porque eso marca la distinción entre el Creador y las criaturas. Él es perfecto. En Él no hay maldad. Él es el Señor Dios Todopoderoso. El que era y el que es y que ha de venir. Y fíjense lo que ocurre cuando estos 4 seres potentes y poderosos, ¿no es cierto?, proclaman esto. Cuando ellos proclaman esto, dice: siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono,
al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Es decir, produce una reacción en cadena. Es como si tuviese el trono de Dios al medio y adora el primer círculo de adoración que está alrededor, que son estos seres poderosos, los querubines. Pero eso inicia una ola de adoración que vamos a ver que se va a ir expandiendo. Los siguientes en adorar y postrarse van a ser los 24 ancianos. Ya hemos hablado de ellos, los representantes de los redimidos, ¿no es cierto? Y esta ola se expande, la adoración parte en el trono, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y después se expande a los ángeles y a toda la creación. Pero son como pulsos de adoración que laten desde el núcleo mismo que es el trono de Dios. La pregunta que hoy día nos debemos hacer en este tema, porque claramente este tema trata de la adoración, es si en estos pulsos de adoración nosotros participamos o nos vamos a resistir. Nos vamos a resistir como el querubín caído, Satanás, que finalmente, aunque se resista, termina igual siendo para la gloria de Dios. Que es un tema, ¿no es cierto?, que lo vamos a abarcar probablemente en otra ocasión. Ahora, es interesante ver qué es lo que acontece. Dice que los 4 seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias. Estas son 3 palabras que van unidas. El glorificar a Dios, decir Él es glorioso. El proclamarlo con los labios, el vivir para Él, declarar que Él es glorioso, significa honrarlo. Y al mismo tiempo eso está de alguna forma ligada íntimamente, inseparablemente de la gratitud. Esta adoración, esto declarar que Él es glorioso, no surge de la nada, está ligado a una acción de gracias. Decirle, realmente estoy agradecido de ti. ¿A quién? Al que está sentado en el trono. El que está sentado en el trono y que es eterno, que existe desde antes de las cosas, que existirá después de todas las cosas también. Él es eterno. Y vamos a ver en estos versículos el motivo de esa adoración, que está ligada precisamente a estos términos de gloria, honra y acción de gracias. Dice entonces, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Nuevamente, se repite la misma fórmula. Al que vive por los siglos de los siglos, y nuevamente dice al que vive por los siglos de los siglos, es decir, al eterno, al que siempre ha existido, al que es independiente. Dios no necesita de nada ni de nadie para existir. Cuando no había nada, Él ya existía. Él es independiente. Y dice que estos 24 ancianos, cuando escuchan la adoración de los querubines, dice, echan sus coronas delante del trono. Y recuerden que esas coronas de los ancianos significan un reinado, ¿no es cierto? Dios compartió soberanía a ellos que reinan juntamente con Cristo, los redimidos, y ellos colocan esas coronas. Es un acto voluntario donde ellos dicen, en realidad estas coronas las tenemos, pero no nos pertenecen. En realidad son del Señor, se las entregamos y el Señor le comparte la soberanía a ellos. Por tanto, ellos echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, fíjense ahora, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué ellos adoran? Cuando escuchan la adoración de los querubines, de los seres vivientes, ellos adoran diciendo tú eres digno, es decir, tú eres merecedor. Eso significa digno. La adoración que está recibiendo Dios, Creador, tú eres merecedor de la adoración. Tú eres merecedor de toda gloria. Es decir, que cada criatura del universo, de todas las cosas creadas, te adoren. Tú eres merecedor de esa gloria, eres merecedor de esa honra y eres merecedor de tener todo el poder. ¿Se acuerdan que los 4 seres vivientes decían, tú eres todopoderoso, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso? Y los 24 ancianos dicen, tú eres merecedor de la gloria que estás recibiendo y eres merecedor de todo el poder que tienes. ¿Por qué el Señor es merecedor? ¿Por qué mereces todo el poder y toda la gloria? Y ellos dan una sola característica necesaria, con eso más que suficiente para que el que está sentado en el trono merezca toda gloria, honra y poder. Y dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Punto. No se necesita otro argumento para la adoración. Con eso basta. Cuando nada existía, fíjense, cuando nada existía, imagínense la nada.
La nada, mis queridos, ni siquiera la podemos imaginar porque la imaginamos negro o blanco, pero blanco o negro ya es algo. Cuando nada existía, bastó que Dios dijera una palabra y que con esa palabra se crearan la luz, los fotones, estrellas, planetas, materia, fotón, no sé cómo decía, protones, neutrones, quarks, todo fue creado de la nada. Ya con el puro acto creativo, los 24 ancianos dicen: tú eres digno de toda adoración, de toda gloria, de toda honra, de todo poder. La verdad es que tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mis amigos, esto que acabamos de leer es lo que ocurre ahí en el glorioso salón del trono de Dios, en el reino de los cielos, donde lo que fluye de las criaturas más poderosas y santas que están alrededor del trono de Dios es adoración. Adoración. Ellos reconocen, siendo tan poderosas y tan gloriosas, reconocen que en realidad toda la adoración solamente la merece el que está sentado en el trono, Dios mismo. Nadie más merece la adoración, solamente Él. La pregunta es, ¿tú y yo nos sumamos a esa adoración? Y ahí es donde la Escritura en realidad inicia el relato de la historia de salvación, mis queridos. Ese relato de la caída y de cómo el ser humano en realidad se apartó de la adoración verdadera. Podemos contar ese relato de muchas maneras, ¿eh? Podemos contarlo desde Génesis, o también podemos contarlo desde lo que relata el Nuevo Testamento, de lo que ocurrió ahí. Hay un texto que nos habla precisamente de esto, que es Romanos 1. Vamos a Romanos 1 para analizar el tema de la adoración. Romanos 1, 21. Muy bien. Dice así. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios. Voy a partir un poco antes para que entendamos lo que estamos hablando. Dice así. Porque, Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quién? A todo ser humano. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo ser humano vive en la creación de Dios y por tanto ha sido testigo ocular de que hay un ser que es poderoso y que es divino. Cuando uno ve un árbol, uno ve perfección, uno ve diseño. Cuando uno ve animales, cuando uno ve el universo, uno ve diseño, uno ve poder. Ve un diseño inteligente detrás. Por tanto, dice, ningún ser humano tiene excusa ante el Señor. Ningún ser humano tiene excusa de que no escuchó el evangelio, de que no supo, no. Ante el juicio de Dios y ante el trono de Dios, ningún ser humano tiene excusa, aunque haya nacido en una selva en Papúa Nueva Guinea. ¿Por qué? Porque ese ser humano nació y creció en la creación de Dios. Y por tanto fue testigo ocular de que hay un ser poderoso, superior, que creó todas estas cosas. Ahora, ¿qué pasa con el corazón humano que es engañoso, que tiene un corazón de piedra, que está caído desde la caída de Adán y Eva? Nosotros rechazamos a Dios. Romanos 1:21 lo describe así. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mis queridos, ¿se dan cuenta de lo contrario que es en este texto lo que dice Apocalipsis 4? En Apocalipsis 4 tenemos seres gloriosos que están delante del trono de Dios y le glorifican como creador y le dan gracias. Le glorifican con acción de gracias. En cambio tenemos criaturas ínfimas, menores, el ser humano. El ser humano que está apartado, que está caído, que vive en la creación de Dios, pero no le glorifica, ni le da las gracias. Sino que al revés, se envanece. Fíjense, se envanece. Es decir, se enorgullece. Se piensa de alguna manera incluso superior que este ser glorioso. Y empieza a elugubrar pensamientos, razonamientos que en realidad lo apartan del Señor. Y empieza a profesar ser sabio. Dice, se envanecieron en sus razonamientos, en su necio corazón fue entenebrecido y profesan ser sabios. Sin embargo, se hicieron necios. Empiezan a hablar de una evolución, de un Big Bang,
de que no, la creación en realidad no es creación, es simplemente un cosmos, un universo que existió, partió de un momento, de la nada surgió todo, pero ese todo surgió no de Dios, surgió de un Big Bang, dicen. Y empiezan con todas sus teorías, no sé, son puras teorías, que es incomprobable. Y después de eso, no, de la nada surgió una proteína, y de la nada esa proteína se unió y surgió una célula, y de la nada, ¿no es cierto?, de ahí surgieron organismos minúsculos y fueron creciendo y a lo largo de los años, la verdad es que empezaron a nacer criaturas y de repente, ¡pum!, el ser humano. Suena muy lógico, pero la verdad es que es una necedad. Mis queridos, la evolución es una necedad y va en contra del Evangelio. Va en contra del Evangelio. La evolución no concuerda con el Evangelio. ¿Por qué? Porque la evolución te enseña que por medio de mucha muerte llegó finalmente a existir el ser humano. Es decir, murieron muchos animales previos, murieron primero los chiquititos, ¿no es cierto? Y después qué sé yo, unas amejas, o murieron después una especie de simios previos, los monos, y con mucha muerte y evolución empezaron a crecer, qué sé yo, o los seres acuáticos empezaron a llegar a la Tierra y murieron, y evolución en realidad significa mucha muerte para que surja algo. Por tanto, la evolución enseña, y fíjense en este pequeño gran detalle, que la muerte es previa al ser humano. Y eso va en contra de la cruz de Cristo, mis queridos. El Evangelio nos enseña, la Escritura nos enseña que la muerte entró por un hombre. La muerte entró por el pecado de Adán. Y por eso, en Jesucristo hay victoria sobre la muerte. La muerte no es previa al hombre, la muerte es posterior al hombre y es introducida con la caída del ser humano. Por tanto, tú no puedes creer en el Evangelio y a la vez creer en la evolución. No se puede. Y si no se acuerdan del versículo, voy a saltar aquí al capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por tanto, mis queridos, la Biblia dice que la muerte no entró antes del ser humano. La evolución enseña que sí, que hubo mucha muerte antes de que existiera el ser humano. Pero eso contradice la Escritura. No podemos ser creyentes y creer en la evolución. Si no, hago vana la cruz de Cristo. No estoy entendiendo. Por tanto, el ser humano profesa ser sabio, pero se hace necio, porque niega a Dios. Y por tanto se niega a glorificar a Dios. Y no le dan gracia a Dios. ¿Y qué pasa? El ser humano fue creado para adorar a Dios. El ser humano fue creado para la gloria de Dios, dice la Escritura. Todo ser humano, por tanto, naturalmente va a ir en torno a la adoración. Nosotros fuimos creados para adorar, por tanto, y para adorar a Dios, por tanto vamos a empezar a adorar. Ahora, como el ser humano se rebela contra Dios y no quiere adorar a Dios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. El ser humano, al apartarse de Dios, al rechazarlo, al caer en pecado, lo que hace es que la adoración ahora gira. No deja de adorar, porque fue creado para eso, para adorar. Pero como ya no quiere adorar al que está en el trono, y no quiere glorificarlo, y no es agradecido al que está en el trono, ahora empieza a adorar las cosas creadas. Al ser humano, a las aves, cuadrúpedos, reptiles, a los animales, ¿no es cierto?, a todas las cosas creadas. Empezamos a adorar las cosas creadas. ¿Y qué significa adorar? Adorar significa dedicarle tiempo, amar las cosas creadas más que al Creador. Esa adoración de adorar las cosas creadas más que al Creador, la verdad es que la Biblia lo denomina de muchas formas. Por ejemplo, lo denomina deseos, pasiones desenfrenadas. O también lo denomina adulterio espiritual, es decir, tener un primer amor que no es Dios. Y también lo denomina la Biblia idolatría, que es un poco la línea que va a seguir aquí Romanos. La idolatría es una adoración a algo que no es Dios. En la práctica, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo esto? Es algo que acapara tu corazón, tu mundo interior, ya tus pensamientos, tus emociones.
y que buscamos primeramente antes que a Dios. La idolatría es amar algo más que a Dios. La idolatría es depender de algo antes que de Dios. La idolatría es intentar saciarme de cosas antes que de Dios. De cosas creadas, ya sea relaciones humanas o cosas que son bonitas incluso en la creación. Entonces esto en la práctica sucede de esta manera. Tengo sed de gozo, quiero gozarme de alguna manera, y en vez de ir primero a Dios, ir ante el trono de Dios y adorarlo a Él, lo que hacemos es que acudo a la comida. Quiero comida. O acudo a los amigos. Y tal vez la comida no es mala y los amigos no son malos, pero adquieren en mí una adoración idolátrica, donde frente a cualquier angustia o frente a cualquier mal momento, mal rato, me consuelo en la comida o en los amigos, en vez de ir ante el trono de Dios y postrarme ante Él. Esa es la adoración idolátrica y que empieza a dominar nuestra vida, nuestras acciones diarias. Entonces me falta paz. ¿Y qué busco para tener paz? Estoy muy ansioso y todo. Busco los remedios, los medicamentos. Y con esto no estoy diciendo que estoy en contra de los medicamentos. Hay muchas enfermedades que necesitan medicamentos. Pero ojo, ¿habrá una adoración idolátrica en mí? Al punto que que empiezo a pensar que dependo más de los medicamentos que de Dios. Tenemos que poner ojo con lo que está en nuestro corazón. Empieza a haber una adoración idolátrica incluso a la naturaleza. Es muy bueno salir a pasear y todo, pero hoy en día vemos tanta adoración a la naturaleza, ¿no es cierto? Y excursiones y andinistas que van y adoran las montañas, ¿no es cierto? Y la creación. Y qué bueno que disfrutemos de la creación, pero ojo, no puede la creación tomar el lugar de Dios en mi corazón, porque eso es idolatría. Eso es caer en la idolatría. Eso es adorar. Entonces, si busco mi plenitud en las cosas creadas, estoy idolatrando. Estoy en realidad dándole la espalda al que está sentado en el trono. Estoy dándole la espalda y, por ejemplo, en otras situaciones busco afecto y necesito afecto. ¿Y en quién busco afecto primeramente? Entonces, como seres humanos, empezamos a cambiar la gloria de Dios, que es incorruptible y que Él es perfecto. Empezamos a cambiar esa gloria y empezamos a glorificar las cosas creadas. Empezamos a adorar las cosas creadas. Y eso, mis queridos, ¿qué es lo que ocurre? Eso destruye nuestras vidas. Nos destruye. Como dice acá. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. Acto seguido, como decidimos no adorar a Dios, sino que adorar las cosas creadas, Dios nos entrega a lo que deseamos. Fíjense. Es decir, tenemos un deseo desenfrenado por las relaciones interpersonales y adoramos más bien tal vez a una pareja más que a Dios. Entonces el Señor dice, ok, te voy a entregar lo que tú deseas. Y te entrega a la concupiscencia de tu corazón. A estos malos deseos desenfrenados que tiene tu corazón. Y dice, tú amas esas cosas, esos ídolos, ok, que ellos te salven. Esto es algo que vemos mucho en los profetas del Antiguo Testamento, que le decían al pueblo, ustedes adoran a Baal, ok, que Baal te salve entonces. Y venían los madianitas y los filisteos, y venían, y Dios decía, que te salven tus deidades. Los entregaba a sus falsas deidades, hasta que ellos se dan cuenta que esas falsas deidades no salvan, sino que solo esclavizan. Porque nuestra adoración idolátrica solo nos esclaviza. Entonces eso, invariablemente la adoración idolátrica conlleva a pecados. Nos lleva a pecar en distintas áreas. Por ejemplo, nos puede llevar a pecar. A ver, les voy a poner ejemplos para que entendamos esto. Supongamos que adoramos la aprobación y queremos ser aprobados. Y eso es algo súper bueno, porque la verdad es que esa aprobación la podemos recibir de Dios Padre, que dice, yo te amo, hija mía, te amo, hijo mío, porque son creación mía y porque di a Jesucristo la sangre de mi Hijo unigénito, la di por ti. Entonces, la verdad es que de Dios obtenemos la aprobación. Pero empezamos a tener esta adoración idolátrica donde quiero ser aprobado no por el Creador, sino que quiero ser aprobado por los pares, por los compañeros de trabajo, por mi familia, por las demás personas. Y eso pasa a ser algo tan importante en mí que incluso mi mayor pesadilla es ser rechazado. ¿A qué pecado me lleva eso? Me lleva a una diversidad de pecados. Por ejemplo, puedo empezar a mentir. ¿Por qué?
porque quiero ser aprobado por los demás, entonces no me atrevo a decir la verdad, y cuando me preguntan algo, ay, ¿por qué no viniste a mi cumpleaños? Y la verdad es que me dio lata, pero no le voy a decir que me dio lata, así que le digo, lo que pasa es que invento algo. ¿Para qué? Para no ser rechazado, y es una mentira. Empiezo a acomodar las verdades, o incluso puedo empezar a ser cobarde con respecto a la predicación del Evangelio. Entonces están hablando ahí en grupo y yo no les digo la verdad y no les presento a Cristo porque no quiero ser rechazado. Incluso me puede llevar a negar a Cristo. Me puede llevar a vivir hipócritamente, a ser un fariseo, que me comporto de una manera en la iglesia, de otra manera con los inconversos, porque quiero agradar y ser aprobado por los demás. Me puede llevar a un sinfín de pecados, o incluso la idolatría a la aprobación, me puede llevar a la vanidad, ¿no es cierto? Que me empiezo a preocupar mucho, que por mis peinados, ¿no es cierto? Y cómo me visto y me compro ropa todas las semanas. Vanidad. Me puede llevar al pecado de adicciones distintas. Adicción incluso a juegos de computador. Y uno puede decir que tiene eso que ver con la idolatría de la aprobación. Mucho que ver, pues. Supongamos que alguien en los juegos de computador resulte que ahí le va fantástico y juega por internet y es aprobado por los demás, ¿no es cierto? Y resulta que cuando en este mundo rechazado se torna y va a los juegos de computador donde le va bien y es aprobado por otros jugadores y se genera una adicción ahí. Idolatría a la aprobación. La idolatría a la aprobación me puede llevar incluso a pecados sexuales. Tal vez estoy con una pareja, estoy de novio, de novia y no quiero ser rechazado por el otro, no quiero que me deje, así que finalmente cedo y sí, tengo sexo con la persona para que no me deje. La idolatría a la aprobación me puede llevar a adulterio en el matrimonio. Porque resulta que quiero ser aprobado por el otro y tal vez mi cónyuge no tiene bonitas palabras hacia mí y hay un compañero de trabajo que me empieza a decir palabras bonitas, que me trata cariñosamente y que me aprueba y finalmente caigo en una relación adúltera y la raíz de eso es una idolatría a la aprobación. Como ustedes ven, las idolatrías nos esclavizan y nos llevan a un sinfín de pecados, aunque todos esos pecados probablemente tienen una raíz común. Y esa raíz común es una adoración falsa. Es una adoración a las cosas creadas, es una adoración a mí mismo. Tal vez mostrándoselos en una manera de imagen. Ustedes ven acá un tubérculo, ¿no es cierto? Una raíz que podemos llamar este pecado interno, la idolatría del corazón, esa adoración a las cosas creadas. Y de esa adoración surgen un sinnúmero de pecados externos. Y que muchas veces nosotros decimos, ¿cómo lucho contra este pecado externo? La verdad es que los pecados externos que sacamos a luz, como los que les decía, inmoralidades sexuales, mentiras y tantas cosas, en realidad tienen un arraigo en el corazón, una adoración a las cosas creadas y que no he trabajado con el Señor, de las cuales no me he arrepentido. Por tanto, no solo debemos enfocar en los pecados externos y cortarlos, ¿no es cierto?, sino que tenemos que ir a la raíz del problema, y la raíz del problema es generalmente, ¿no es cierto?, las idolatrías subyacentes. Les pongo más ejemplos al respecto. Por ejemplo, la idolatría, la comodidad. Supongamos que acá abajo este tubérculo se llama comodidad, ¿no es cierto? Los pecados que pueden surgir de esa comodidad es que voy a ser flojo, ¿no es cierto?, la pereza. Y cuando me encarguen cosas voy a ser negligente y voy a decir sí, lo voy a hacer, jefe, y finalmente no lo hago. Y me lleva a no cumplir ni con la universidad, ni con las cosas tal vez de la iglesia. O me puede llevar incluso esa idolatría a la comodidad a no confrontar a mi hermano en la fe cuando peca contra mí. Porque la verdad es que no quiero tener problema, entonces huyo. Y me puede llevar al pecado incluso de cambiarme de iglesia, de una iglesia a otra, porque no quiero tener problemas. Y finalmente eso es el pecado, ¿no es cierto?, de no confrontar y empeorar las cosas. Me puede llevar incluso la idolatría, la comodidad, a robar, al narcotráfico. ¿Por qué? Porque en el narcotráfico gano plata fácil. Entonces, como la verdad es que soy cómodo y tal vez mi mayor pesadilla es sentirme presionado, exigido, quiero plata fácil. Eso me puede llevar a cambiar los números en la pega, ¿no es cierto?, y robar. O como decía, vender marihuana, droga, ganar plata fácil. Me puede llevar también al pecado de la pornografía y la masturbación. ¿Cómo?
Tal vez soy muy cómodo como marido y es mucho problema tener una relación buena con mi esposa para poder tener relaciones sexuales que obviamente la relación sexual, ¿no es cierto?, es solo la guinda sobre la torta y hay que construir la torta para esa relación y tal vez me alata y soy cómodo y para mí es más fácil tal vez dentro de la idolatría de la comodidad ver pornografía y masturbarme. Y uno dice, y que tiene el pecado de la pornografía que ver con un pecado de robar o con un pecado de negligencia, con el pecado de cambiarme de iglesia, eh, injustificadamente, ¿no es cierto? Porque hay veces que es justificado cambiarse de iglesia, pero que tienen todos esos pecados que ver, tal vez tienen mucho que ver, tal vez tienen la misma raíz, tal vez tienen la misma raíz de la comodidad. Entonces esto no es solo un tema de pecado externo, sino que de la adoración interna. Tal vez yo estoy adorando la comodidad y estoy huyendo de mi mayor pesadilla es ser presionado, ¿me entienden? O puede haber más idolatría y una idolatría, por ejemplo, al poder. Supongamos que lo que yo amo y adoro es tener poder sobre otros. Y por tanto, ¿no es cierto?, la mayor pesadilla es que me humillen. Y yo huyo de eso. Porque claro, quiero tener poder sobre otros, no quiero ser humillado, quiero estar en el trono. Y si esa idolatría está en mi corazón, van a surgir un sinnúmero de pecados. Puedo, por ejemplo, empezar a hacer fraudes. ¿Para qué? Para tener cargos. Entonces empiezo a serruchar el piso, ¿no es cierto? Empiezo a traicionar a compañeros porque me importa mucho el cargo. O empiezo a pecar de hipocresía y en la iglesia, ¿no es cierto? No, aparento estar súper bien y todo porque quiero tener un cargo ministerial para tener poder sobre las personas. Cuando el ministerio no se trata de poder, ¿no es cierto? La Biblia nos llama a no enseñorearnos de la oveja. Pero pueden surgir ese tipo de cosas cuando está la idolatría al poder. Incluso me puede llevar a violencia, ¿no es cierto? A ser violento con otras personas. Y puede estar la idolatría del poder subyacente. Y fíjese en esto, o sea, alguien que no quiere ser humillado. Y puede ser que dentro de lo que estamos viendo actualmente puede haber un estallido social donde hay un carabinero y hay un manifestante y ambos están luchando y resulta que ambos tienen el mismo pecado de fondo de tal vez una idolatría al poder, donde ni el manifestante ni el carabinero quiere ser humillado y eso lo lleva a la violencia. Puede ser, pueden haber otras idolatrías de fondo, pero para que nos demos cuenta que en realidad lo que nos lleva a llevar a cabo a las acciones pecaminosas son las idolatrías que están en el corazón, esto que está de fondo. Y que la Biblia, ¿no es cierto?, nos llama a arrepentirnos de nuestras idolatrías. ¿Cuántos pasajes bíblicos hay que nos dice vuelvan al primer amor? Arrepiéntanse de sus idolatrías. Claro, porque las idolatrías son nefastas, nos llevan, nos atan, nos esclavizan a un sinnúmero de pecados. Les pongo un ejemplo más para que entendamos esto. Yo creo que ya lo estamos entendiendo, pero un ejemplo más. Supongamos que tenemos una idolatría al control, que está ahí. Este tubérculo se llama ahora control. Y ¿qué puede surgir? ¿Qué pecados pueden surgir cuando adoramos el control? Adoramos el control cuando nuestra mayor pesadilla es la incertidumbre. No sé qué va a pasar, entonces me empiezo a estresar, ¿no es cierto? ¿Y qué pecados pueden surgir? Puede surgir, por ejemplo, el temor, que es inmovilizante. Empiezo a temer las cosas cuando solamente debo temer a Dios. Y empiezo a preocuparme por todo, empiezo a tener afán, ansiedad, ¿no es cierto? Incluso crisis de pánico porque no puedo controlar las cosas. Y claro, uno puede tratarlo medicamentosamente, pero igual lo que está de fondo en realidad, esto de no poder controlar las cosas, que se me escapan del control y en realidad una de las cosas que debemos hacer es confiar en la soberanía de Dios. Cuando confío en que Dios tiene todo bajo control, es cuando descanso. Pero si no confío que Dios tiene todo bajo control y que Él es soberano, entonces voy a estar tenso, ¿no es cierto? Y es en realidad un aferrarme a querer controlar las cosas. Y empiezo a querer dominar a otras personas. Y puede surgir pecados como la manipulación, donde yo sé qué decir a las personas y cómo decirlo para que hagan lo que yo quiera. Y empiezo a manipular a los demás. Pecado. Idolatría que surge de la idolatría al control. Y incluso puedo lo mismo llevar a fornicación este tema. ¿Por qué? Porque tal vez estoy en una relación de pareja y no quiero que la otra persona me abandone, entonces tengo relaciones sexuales para que no me deje y me lleva a pecado sexual. Es decir, las idolatrías me llevan a todo tipo de pecados. Creo que estamos entendiendo la dinámica y cómo las idolatrías finalmente nos atan o
dicho en los términos, ¿no es cierto?, que estábamos leyendo acá en Romanos, dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mis queridos, el problema raíz de nuestro, ¿cómo decirlo?, de nuestro desastre que tenemos en la vida, de nuestros pecados, de nuestras ataduras, de nuestras cadenas, es una adoración a la creación. El no glorificar a Dios, y fuimos creados para glorificar a Dios. El no ser agradecidos con Dios. El no glorificarlo a Él y no tenerlo como primer amor, sino que recurrir continuamente a las cosas creadas, en vez de ir al agua de vida eterna. Mis amigos, ¿en qué estamos poniendo la esperanza? ¿Hay idolatrías en tu vida? ¿Cómo detectar idolatrías? Les voy a hacer un par de preguntas a ver si detectamos idolatrías. ¿En qué esperas? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué, tal vez en estas semanas has pensado en: si yo tuviera eso sería feliz? Eso es una idolatría, porque la verdad es que la felicidad solamente la obtenemos en Cristo. O tal vez has pensado, si yo tuviera tal persona o tal cosa, yo estaría tranquilo. Mentira. Con nada en la creación podemos ser saciados. Solamente si tenemos a Dios podemos estar tranquilos. O tal vez piensa en esto: la ausencia de qué cosa arreglaría tu vida. Si no estuviera tal persona, si no me pasara esto, si no tuviera tal enfermedad, mi vida sería perfecta. Queridos, todo eso nos indica ciertas idolatrías, ¿no es cierto? Y también lo que ocurre en nuestro mundo interior. Por ejemplo, ¿qué cosas generan en ti emociones? Las emociones Dios las colocó, no son malas. Las emociones son señales de alarma de aquello que amamos. ¿Qué es lo que más te produce gozo? Debiera ser un tiempo rico de adoración con el Señor, de cantarle a Él, de orar, de leer su palabra. Eso debiera provocarnos un gozo profundo, pero tal vez ese no es tu mayor gozo. Tal vez tú te alegras mucho cuando ¿qué? Puntito, puntito, puntito. ¿Qué es lo que más genera en ti alegría? O al revés, ¿qué es lo que más genera en ti pena? Debiéramos apenarnos cuando alguien le da la espalda a Dios, pero en general nos apenamos por otras cosas. Porque tal vez no salió en la votación política lo que yo quería, o tal vez sí salió y eso me alegra, y mi pensamiento gira en otras cosas. Entonces, ¿qué genera en ti emociones? ¿Qué genera rabia en ti? Fíjense en qué generó rabia a Jesús. Jesús se enrabió cuando, por ejemplo, en el templo, en vez de orar a Dios, estaban vendiendo cosas. La rabia no es mala. El tema es que la rabia debe girar en torno a la adoración a Dios. Y la pena debe girar en torno a la adoración a Dios. Y la alegría debe girar en torno a la adoración a Dios. Pero nosotros, seres humanos caídos, las emociones giran en torno a nuestras idolatrías. El problema, mis queridos, no está afuera. No son las circunstancias. No es la nación. Es que la política, es que el gobierno, es que mi familia. Es que, Señor, si yo hubiese nacido en otra familia, todo hubiese sido distinto. No, mis queridos, el problema de nosotros está en nuestro propio corazón. Santiago lo dice de esta manera. Santiago 4, vamos a leerlo. Santiago 4, versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y la respuesta de nosotros es que mi cónyuge no me da lo que yo necesito. Es que mi vecino pone la música fuerte. Es que mi jefe es insoportable. Es que tal persona. Y sí, puede ser verdad todo eso y puede ser que todos ellos pecan. Pero el pecado del otro no justifica tu pecado, mis queridos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Santiago responde así: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Queridos hermanos y hermanas, tus peleas familiares o en el trabajo, tu ofuscamiento, tu ira, tus emociones, no surgen solamente por las circunstancias externas, que sí pueden ser pecaminosas. Principalmente surgen de las pasiones que están en tu corazón y que combaten en tus miembros, de tus propias idolatrías. Por eso te enojas.
Te enojas con tu cónyuge o con tus hijos porque te tocaron un ídolo. Algo que tú amabas profundamente y te dolió, te lo tocaron. Podemos dolernos, sí, pero debemos dolernos de las cosas del Señor. Entonces, es importante, este tema es muy importante. Porque nos damos cuenta que el tema de la adoración abarca toda nuestra vida práctica. Por tanto, ¿cuál es el remedio? El remedio es volver al plan original por medio de Cristo. Cristo es el remedio, mis queridos. El remedio es la adoración verdadera. Esa adoración que en espíritu y en verdad. Esa adoración que es por medio de Jesucristo ante el trono de Dios Padre. La adoración es relacionarnos con el Padre y con el Hijo. Es amarlo a Él. Es vivir para Él. Mis queridos, la adoración, el remedio a nuestra idolatría es arrepentirnos, ir a los pies de Jesús y es decirle: Jesús, te quiero amar a ti en primer lugar. Quiero adorarte a ti. Padre Santo, quiero vivir para tu gloria. Que Dios sea el centro, no yo. Es decir, el remedio es participar del pulso de adoración que parte en el mismísimo trono de Dios. El remedio es esto: que cada vez que los 4 seres celestiales digan santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir, y ese pulso se expanda a los 24 ancianos que digan: sí, Señor, tú eres digno de recibir la gloria, el honor y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Que ese pulso se ha extendido y llega a nosotros y nosotros digamos todos los días, cuando despertamos, cuando estamos en la mañana, cuando estamos a mediodía, cuando estamos en la tarde y cuando nos vamos acostando, digamos: sí, Señor, tú eres santo, santo, santo. Tú eres digno de toda gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Me sumo a la adoración que está alrededor del trono. Me sumo a la adoración para la cual tú me creaste. Me sumo a la adoración y quiero ser agradecido, Señor, por la cruz de Cristo. Y Jesucristo, quiero vivir para ti. Que mi matrimonio sea para tu gloria, no para mí. Que mi familia sea para tu gloria, no para mí. Quiero vivir para tu gloria. Quiero decir todo lo que sea para tu gloria. Quiero girar en torno al trono de Dios. Quiero girar en torno al trono de Dios. Quiero girar en torno a Jesucristo. Mis queridos, el remedio para tu vida, sea lo que sea que estás viviendo, sea lo que sea la amargura que estás viviendo, sea lo que sea el dolor que estás sintiendo, sea lo que sea el desastre familiar que tengas, el remedio para tu vida es Cristo y en la adoración verdadera a Jesucristo, al Padre, al trono de Dios, al Espíritu Santo, a la Santa Trinidad. Es la adoración, es que vivas para Él, es que le cantes, es que le alabes, es que te sumas y digas: Señor, yo fui creado para ti. Yo ya no quiero ser mal agradecido, yo ya no quiero recurrir a las cosas creadas, yo ya no quiero caer en la idolatría, yo quiero que tú seas mi gozo. El remedio para tu vida es deleitarte en Cristo, es deleitarte en Él. Y quiero terminar con un salmo que es tan precioso, mis queridos, y que probablemente se los he leído muchas veces y voy a seguir leyéndoselos, que es el Salmo 62. Cuando tu vida tal vez está desastrosa, ¿no es cierto? Y hay turbulencia en tu corazón, en todos lados. ¿Qué dice la Escritura? En Dios solamente está acallada mi alma. En Dios solamente está acallada mi alma. Cuando estés en medio de turbulencias, cuando tu mente esté en cualquier lado, ¿no es cierto? Y estés tal vez cayendo en depresión o en ansiedades, en angustia, en Dios estará callada tu alma. Cuando te postres, cuando te arrodilles ante Dios y digas: Señor, yo a ti te adoro. Adóralo, adóralo con tus labios, adóralo con tu vida. Y di estas palabras a ti mismo, como el salmista se predicó a sí mismo. Dile: alma mía. Eso, dilo a ti mismo, dile: alma mía, en Dios solamente reposa. No en la tele, no en las series, no en la comida, no en las relaciones humanas. En Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Derrámate ante el Señor. Dile: en Él solamente mi roca, mi salvación, mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca y mi refugio. Mis queridos, esperad
en Él en todo tiempo, pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amigos, amigas, fuimos creados para glorificar a Dios. Fuimos creados para adorar. Fuimos creados para participar de este pulso celestial de adoración que parte desde el mismísimo trono de Dios. Y cuando participamos de eso, cuando le cantas, cuando le adoras, cuando eres agradecido en tus palabras, cuando vives para su gloria, entonces hay reposo para ti. Entonces ya no necesitas dormir. Por eso los seres celestiales no cesan ni de día ni de noche el de alabarle a Él. Porque cuando le adoramos, ahí está el descanso. Oremos. Padre Santo, qué glorioso eres tú. Perdónanos porque como criaturas caídas hemos caído tantas veces en idolatrar las cosas creadas. Y hemos comido de ese amargo pan podrido que significa comer de los deseos de nuestro corazón. Tú nos has entregado tantas veces a las concupiscencias de nuestro propio corazón. Y hemos experimentado lo malo y lo amargo que es esa comida. Señor, tú eres el pan glorioso de vida eterna. Ayúdanos a alimentarnos de ti y únicamente de ti. Que en ti seamos saciados, que en ti seamos llenados. En este día te adoramos a ti, porque solo tú eres merecedor, solo tú eres digno de toda honra, gloria y de todo poder. Porque tú creaste todas las cosas y en ti todo fue creado. Te alabamos por medio de Jesucristo.